Hola, nuevo vídeo, nueva reseña y esta vez un título que, si os soy sincero, me ha fascinado desde que cogí la primera página hasta que lo he terminado, y no únicamente por el tema que trata o por cómo lo expone, sino también por cómo está escrito, porque la verdad es que es una auténtica gozada leer este libro. Se trata de Aquiles en el gineceo. Es un libro de filosofía de un filósofo español que se llama Javier Gomá Lanzón y que pertenece a una tetralogía que se llama la tetralogía de la ejemplaridad, y bueno, pues donde se trata este tema. La tetralogía está compuesta pues obviamente por 4 títulos, que son, en primer lugar, Imitación y experiencia; en segundo lugar, Aquiles en el gineceo; tercer tomo, Ejemplaridad pública; y último tomo, si no recuerdo mal, creo que era Necesario pero imposible. Eso es. Bien, y ahora me preguntaréis, bueno, ¿y por qué te lees el segundo tomo, no? Si es una tetralogía. Bueno, pues si os soy sincero, resulta que cuando me hice con los 4 libros, bueno, pues me gusta ponerlo en Twitter, y muy amablemente el autor me contactó, me contestó por Twitter y me recomendó él mismo un orden de lectura que no es el que en un principio podríamos esperar de 1, 2, 3, 4, sino que él me recomendó hacer la siguiente serie de lectura, que es 2, 3, 1, 4, es decir, Aquiles en el gineceo, Ejemplaridad pública, Imitación y experiencia, y por último lugar, siempre se me olvida este título, vaya por Dios, Necesario pero imposible. Bueno, pues empiezo con la reseña de Aquiles en el gineceo. Ya os digo, una gozada de libro. Bueno, en este tomo de la tetralogía, Javier Gomá Lanzón lo que trata es cómo se crea la idea de la ejemplaridad, o el concepto de la ejemplaridad en la persona, en el individuo. Y para ello recurre al dilema o nos da el ejemplo de lo que le pasó a Aquiles, ¿no? Ante la idea de tener que ir a acudir a la guerra de Troya a ayudar a los griegos contra el enemigo asiático. Bien, pues Aquiles, el dilema que se le plantea es, bueno, yo sé que si voy a luchar a Troya voy a morir. Si yo me quedo aquí en el gineceo, nota, hago un parón. Un gineceo, o el gineceo, es el área de la vivienda en la antigua Grecia que estaba destinado a las mujeres. Bueno, pues Aquiles, hasta su adolescencia, hasta ese momento en que lo va a buscar Ulises al gineceo en el que estaba, Aquiles vivía rodeado de mujeres, vivía con su madre, se enamoró de una de las mujeres que había en la casa, tuvo incluso un hijo. Y bueno, hasta ese momento la vida de Aquiles pues era muy fácil, podemos decir. Y a Aquiles se le plantea pues ese dilema, el decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí en el gineceo ahora mismo como estoy y sigo siendo inmortal? Porque recordemos que Aquiles era hijo de Dios. Tengo la posibilidad de tener una vida extensa, pero sin embargo una vida normal, una vida más, podemos decir. O acudo a la guerra de Troya aun sabiendo que voy a morir, pero a pesar de tomar esa opción por una vida breve y morir joven, gano la gloria de ser recordado eternamente. Bueno, pues como todos sabemos, o imagino que todos, Aquiles al final decide acudir a la guerra de Troya y efectivamente muere. Gomá Lanzón aquí lo que establece es cómo, o digamos en la primera parte del libro, porque el libro lo podemos estructurar en 3 partes claramente diferenciadas, donde se pone el ejemplo del héroe moderno, ¿no? La creación del concepto de ejemplaridad en la época más antigua. En la segunda parte, en la época moderna, y por último lugar, muy cortita la última parte, pues Gomá Lanzón hace una reflexión sobre lo que sería el tema de la ejemplaridad en la época actual. En esta primera parte, recurriendo al mito de Aquiles, podemos ver que Aquiles renuncia a su individualidad, renuncia a su ser en favor de la polis que lo reclama. Pero ¿qué pasa? Que la polis
lo recompensa. Posiblemente no, claramente Aquiles no ve, no puede disfrutar de esa recompensa porque muere. Sin embargo, es recordado eternamente. La recompensa que recibe realmente Aquiles es vivir en la memoria ya no de la sociedad, sino de la humanidad, porque Aquiles creo que es un mito recordado por todos. Gomalanzón, después de exponer el tema del dilema de Aquiles, pues nos trae a colación el tema de los dos estadios que nos podemos encontrar en la vida de las personas, que son el estadio estético y el estadio ético. ¿Cómo identificamos cada uno de los dos? Bueno, pues el estadio estético sería aquel en el que el individuo piensa en sí mismo, cree que toda finalidad, todo fin, todo lo que haga tiene que ir orientado a llegar al culmen de la expresión de sí mismo. Sin embargo, la parte de la eticidad, el estadio ético, sería aquel en el que el individuo se incorpora a la polis. Precisamente en esta primera parte del libro, y no solo en la primera parte, sino en todo el libro en realidad, pero especialmente en esta primera, a mí me ronda una idea que, aunque no es nombrada específicamente por el autor, la verdad es que al menos a mí se me presenta claramente, y es la conciencia del deber, el ser consciente de que, o digamos que el individuo se es consciente o gana conciencia de que tiene un deber hacia la sociedad. Y bueno, pues toda esa idea para mí planea y la veo, ¿no? Y a fin de cuentas, digamos que la virtud, la ejemplaridad, esta de la que trata la tetralogía, viene a ser eso, viene a ser el llegar a la virtud por ser capaz de renunciar a parte de sí mismo en favor de los demás, ¿no? En favor de la sociedad. Tras exponer el dilema de Aquiles y la parte de los estadios estético y ético, en los cuales recurre a dos autores que son Hegel y Kierkegaard, por cierto, me encanta Kierkegaard, es un autor que adoro, pues pasa a la segunda parte del libro, que sería exponer el problema de la ejemplaridad en la situación del héroe moderno. Y aquí vuelvo a recurrir también a dos autores, bueno, a más, pero especialmente a dos, que son Rousseau, Jean-Jacques Rousseau y Goethe, que si os digo la verdad no sé cómo se pronuncia realmente en alemán, Goethe o no sé, Goethe. Bueno, de cada uno de ambos autores escoge Gomalanzón un par de libros. ¿Por qué un par de libros? Pues porque se da la casualidad que en ambos autores el autor encuentra una contradicción, y esa contradicción está basada en la vida que ambos autores llevan, porque ninguno de ellos consigue llegar a dar el paso de ese sacrificio, digamos, por la polis que comenta el autor con el caso de Aquiles. Bien, pues en el caso de Jean-Jacques Rousseau, las dos obras que toma como referencia Gomalanzón son El Emilio y Del contrato social, y en el caso de Goethe son no recuerdo bien el título, las aventuras o las desventuras del joven Werther, por un lado, y por el otro otro personaje famoso que tiene Goethe en uno de sus libros, que es Wilhelm Meister. Ahí va, exacto. Bien, ambos autores en sus dos primeras obras, Emilio en el caso de Rousseau y Werther en el caso de Goethe, se centran más en la parte privada de los personajes, en esa parte más subjetiva, en esa parte más del estadio estético. Bien, pero sin embargo, en las otras dos obras pasan completamente a todo lo contrario y se centran en la parte del estado ético. Y es muy curioso, precisamente en el caso de Jean-Jacques Rousseau, o al menos a mí me llama precisamente la atención, cómo el cambio parece como bastante radical. Bien, aquí Rousseau nos habla de una polis en la que el individuo debe renunciar completamente a sí mismo para ser parte de ella, y
es como que la polis lo anula, como que desprecia, como que minusvalora cualquier iniciativa del individuo. Aquí es muy curioso una parte que, o al menos a mí me ha llamado mucho la atención, y es cómo pasamos de un héroe en el que renuncia completamente a sí mismo para ser parte de la sociedad, de ser parte de la polis, a un héroe que en parte se rebela contra la polis, pero no es capaz de dar el paso y finalmente es anulado. Y resulta que es un héroe que precisamente por esa conciencia de su subjetividad se viene como a una especie de, lo voy a decir para que sea entendible, como de depresión, porque el individuo entiende que es uno más, o sea, no tiene ningún... el acto de incorporarse a la polis, de asumir el deber que tiene y dar ese salto hacia la polis, no le es reconocido, y como no le es reconocido, se siente uno más, no tiene ningún valor, no tiene el valor que podría tener como en el caso de Aquiles. Bien, y para terminar la última parte, pues el autor hace como una reflexión, ¿no? La última parte es muy cortita, apenas unas páginas, y bueno, pues viene a decir que precisamente ahora estamos en una época en la que el individuo, aun renunciando un poco a parte de su subjetividad, no llega a incorporarse, no llega a renunciar a sí mismo para incorporarse a la polis, sino que digamos que se adapta a ellas, y entonces nos hemos encontrado con una sociedad que tiene que adaptarse igualmente al individuo y tiene que transformar las instituciones que la componen para ser capaz de incorporar a los individuos a ella. Y bueno, en las últimas páginas Javier Gomá Lanzón lanza una serie de preguntas que son súper interesantes y que imagino que desarrollará en los siguientes volúmenes de la tetralogía. Bueno, pues hasta aquí, no os voy a desgranar mucho más del libro. Como os comento, un título exquisito, Aquiles en el gineceo, publicado en Taurus Editorial, o Editorial Taurus. Y forma parte de la tetralogía de la ejemplaridad. No os lo perdáis, de verdad, porque es una gozada de libro. Es un libro de filosofía, pero súper accesible y con un lenguaje culto, pero a la vez llano y completamente entendible. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os anime a leer este título. ¡Chao!